Buenas tardes. Siendo las 16:01 comenzamos. Porque queremos aprovechar bien el tiempo. El tema es muy intenso. Creo que es un tema que a todos nos moviliza, que a todos nosotros hemos tenido alguna pérdida o también pensamos en nuestra propia muerte, todos nosotros. Y por eso siempre es un tema que toca alguna fibra sensible de nosotros. Pero además es un tema que queremos tratarlo complementariamente, ¿no? Y por eso tenemos bastante contenido. Vamos a empezar puntual como para poder aprovecharlo. Ustedes saben que nosotros filmamos y grabamos para después compartirlo. Por eso le vamos a pedir, por favor, que apaguen los celulares, porque si no sale la grabación y queda feo. Entonces, fíjense a ver si realmente lo tienen apagado y apaguemos los celulares para que no salgan en la grabación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Todos se escuchan bien? Bueno, les agradecemos a cada una y a cada uno su presencia. Lo que yo siempre digo, este es un espacio que lo hacemos entre todos, ¿no? Y por eso no es que estamos ofreciendo simplemente algo, sino que estamos interrelacionando en esto, aunque uno escuche, el otro hable, pero en una interrelación, y el encontrarnos para tratar estos temas nos hace bien a todos. Así que muchísimas gracias por la presencia. Y le agradezco de una manera muy especial a Ana, que siempre nos acompaña, con su preparación, pero también con su cariño y su cercanía. Ella se dispone totalmente, gratuitamente, totalmente a acompañarnos y a ayudarnos a crecer en esto, así que se lo agradecemos de corazón. También a todos los que colaboramos en esto, Nelson, que estuvo preparando toda la parte tecnológica, Rubén, que tenemos la iluminación y varias cosas que anduvo haciendo también, Lucas, que nos atiende, que ayer fue el cumpleaños de Lucas, así que si lo quieren saludar, después lo pueden saludar el día de la Virgen. Así que vamos entonces a comenzar. Una cosa, porque después me voy a olvidar. Cuando hagamos la pausa, si alguien quiere ir al patio o al santuario, está abierto, se va por esta escalera, está abierto, puede ir, si esa puertita que va al baño, hay una escalera, sube y ahí ya está en el patio y está el santuario abierto. Aprovechen que está el día soleado, calentito, cálido, así que se quieren sentar en el patio, se pueden sentar un ratito en el patio. Muy bien. Vamos a comenzar. Este tema siempre nos pone frente a dos perspectivas. Ante toda pérdida en la vida, surge en nosotros el dolor. Siempre surge el dolor. La pérdida siempre provoca dolor. Y ese dolor es por la ausencia de lo que amamos, que pueden ser personas, pueden ser lugares que amamos y tenemos que dejar, actividades que amamos, que llenan nuestra vida y que en un momento tenemos que dejar, bienes que son significativos para nosotros. Una de las grandes experiencias de pérdida, por ejemplo, es un incendio, ¿no? Donde uno pierde recuerdos, pierde cosas importantes. Las mudanzas, aunque uno vaya a un lugar más lindo, más confortable, siempre es dejar, siempre es dejar. Perder mascotas, perder referencias. Y nosotros podemos tener dos posturas. Quedarnos en el dolor. Prescindimos de la fe y nos quedamos en ese duelo eterno, en ese dolor para siempre. Pero también podemos caer en otro extremo, que es lo que llamamos espiritualizar. Lo queremos ver desde la fe, pero en una experiencia de fe que niega el dolor. Y realmente la experiencia de fe, para ser auténtica, tiene que asumir lo humano. Y por eso, solo lo que se asume se redime, dice San Irineo. Solo asumiendo el dolor podemos resignificar el dolor. Solo asumiendo el dolor lo podemos elaborar. Y nosotros lo podemos elaborar desde la fe. Pero para eso es necesario hacer el proceso de duelo y de asumir el dolor. Por eso le hemos pedido a Ana que en esta primera parte ella nos hable del duelo
Y en la segunda parte vamos a intentar ver ese duelo desde la fe. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente este es un tema muy sensible, como dijo Rodolfo. No es un tema para dar una conferencia ni para dar una clase. Es un tema para compartir, para reflexionar juntos, porque todos somos maestros y hemos vivenciado en nuestras fibras más íntimas de lo que estamos hablando. Yo humildemente lo que voy a tratar es de explicar un poquito qué le pasa a la psiquis humana frente a un acontecimiento de dolor. Cómo la psiquis se desorganiza, porque eso es lo que ocurre, y tiene que iniciar un proceso para volver a organizarse, porque esa es la buena noticia. Así como nos desorganizamos, podemos volver a resignificar y darle otro lugar a ese dolor. Y hay una palabra que es importante tenerla en cuenta, que al duelo hay que atravesarlo. No hay otro camino, no hay otra manera, ¿no? Pero si lo podemos atravesar, es un camino que nos va a conducir a la sanación. Por eso vamos a ver un poquito, simplemente desde un lugar un poco didáctico, pero no es que ocurra así, ¿no? Etapas, maneras, herramientas, formas que podemos tener a mano cuando estamos atravesando un momento de dolor. El duelo es una experiencia universal, ¿sí? Inevitable en la vida de las personas. Hablar de duelo es hablar de dolor, la misma palabra nos lleva a ese significado, ¿no? Nuestra existencia se compone de momentos felices y de momentos tristes. Pensar que solamente vamos a transitar en este plano con momentos felices es meramente una ilusión. Por eso también nos tenemos que preparar, ¿sí? Que la vida es eso, y no tener miedo de preparar a las personas más jóvenes, a los niños, que en la vida siempre va a haber pérdidas y que necesitamos ir haciendo, así como vamos haciendo otros aprendizajes, necesitamos también hacer ese aprendizaje para que cuando llegue ese cachetazo que duele más, ¿sí? Estemos preparados, ¿no? La sociedad actual trata de mostrar otra faceta de la vida, ¿no? Como que todo se puede alcanzar, todo es posible, la vida, la eterna juventud, y es todo irreal, ¿no? El dolor no discrimina, ¿sí? Va a llegar, en algún momento llega a cada persona, ¿sí? Y la gran diferencia es que lo que separa a quienes logran sobreponerse es la capacidad para centrar la atención no tanto en el por qué a mí, por qué esto me pasó a mí, ¿no?
que es una pregunta natural y que en el primer momento va a surgir. Así que la recibimos y la integramos, pero no quedarnos en ese por qué, sino en el para qué. Porque el dolor es un gran maestro y siempre, siempre, siempre viene a enseñarnos algo. Ignorar o reprimir el duelo puede llegar a ser más dañino que afrontarlo. Entonces, el duelo es una experiencia universal, es inevitable, no discrimina. Sanar implica enfocarse en el cómo voy a hacer para salir de esto. Ignorarlo no nos lleva a ningún camino, al contrario, va a producir más dolor. Como dijo Rodolfo al principio, todos los días vivimos duelos, desde el más pequeñito hasta los más importantes. Duelos de la vida, personas que se van, los hijos que crecen, que se independizan, trabajos que culminan, relaciones que se rompen, vínculos que no sabemos por qué, pero desaparecen. Todos esos son duelos que atravesamos a diario. Y aunque duela, tenemos que tener presente que la vida plena existe detrás de aquel ser amado que ya ha partido. Cuenta una leyenda, de esas leyendas populares, que un señor que estaba devastado, ¿no?, por la muerte de su hijo, se acercó a un sabio, ¿no?, y le preguntó: no doy más, estoy muy mal, ¿qué puedo hacer para mitigar este dolor?, ¿no? Y el sabio le dijo: bueno, mira, no es tan difícil. Hace una cosa, empecé a recorrer todas las casas del pueblo, y esto se soluciona con un grano de arroz. Entonces empecé a visitar a todas las casas del pueblo, y que en aquella casa donde no haya habido ningún dolor, ninguna pérdida, te den un granito de arroz. Entonces, este señor, muy dolido, dijo: ¿solo con un granito de arroz? Sí, con un granito de arroz. Así que empezó a deambular por el pueblo, ¿no?, golpeando puerta por puerta, y le preguntaba a cada uno si le podían dar un granito de arroz, siempre y cuando en esa casa no hubiese dolor, no hubiese habido ninguna pérdida. Y así caminó por todas las casas del pueblo y nadie le pudo dar ese granito de arroz. Cuando vuelve al sabio, el sabio le dice: ¿conseguiste el granito de arroz? No, porque en todas las casas había un dolor. Entonces, ese señor comprendió que el dolor es parte de la experiencia humana, ¿sí? Y así, siendo parte de la experiencia humana, el sufrimiento individual, mi sufrimiento, se diluye al reconocer que todos compartimos la misma condición.
No hay duelos iguales, no hay. Cada duelo está atravesado por muchas circunstancias, ¿sí? Cada persona lo va a vivir de una manera distinta y aún no va a vivir un duelo igual que pudo procesar otro. Ese duelo va a estar influenciado por la relación, por las circunstancias que rodearon a la pérdida. No es lo mismo hacer un duelo de una persona que ha tenido una enfermedad larga, terminal, de mucho tiempo, que una muerte súbita. No es lo mismo. Muchas personas que han acompañado a enfermos durante mucho tiempo, ante la pérdida, sienten un alivio. Y eso les genera culpa, ¿no? ¿Cómo me puedo estar sintiendo bien? Lo que pasa es que ese duelo empezó con el diagnóstico. Ya lleva tiempo procesándose, que no es lo mismo frente a la muerte en un accidente, a la muerte cuando uno tiene que asumir la responsabilidad de que se tuvo en ese acontecimiento, ¿no? Pensemos en accidentes donde un papá o una mamá manejaba, ¿no? Y alguien de la familia muere. Por eso, buscar soluciones mágicas y buscar soluciones universales, no, por ahí no. Cada duelo es único y variable. Como les decía antes, las despedidas pueden ser lentas, pueden ser repentinas, ¿sí? Lo que va a afectar profundamente cómo se procesa ese duelo. Vamos a ver que en el proceso de la elaboración del duelo vamos a pasar por distintas etapas, ¿sí? Etapas que no son lineales, que se puede dar primero una, después la otra, pero en algún momento esas etapas nos van a visitar. Hay una médica suiza que escribió muchísimo sobre el tema y se especializó en tanatología, ¿no? Que es el acompañar en el duelo y acompañar a enfermos terminales, que es Elizabeth Kubler-Ross. Tiene una bibliografía muy rica, ¿no? para que nos puede ayudar a atravesar momentos de dolor. Y ella es un poco, después de haber acompañado a tantos y tantos pacientes, es la que habla de estas etapas, ¿no? Pero no lo tomemos como algo así de orden numérico, sino que se van a presentar, ¿no? Quizás algunas hasta se puede saltear, pero en general son estas las etapas, ¿no? Y hablando de esas etapas, vamos a hablar de un shock inicial, ¿no? La pérdida siempre genera inmovilidad emocional, ¿no? Vamos a estar en shock. En los primeros momentos es como que el cerebro, ¿no? El GPS de nuestro cerebro se desorganiza, no sabe dónde está, pierde las coordenadas. Eso es una desorganización. Y ustedes me podrían preguntar, y Ana, ¿por qué pasa esto? Porque frente al duelo, no solamente está la pérdida del
del ser querido, sino que nosotros perdemos el lugar que ocupábamos frente a ese ser querido. Entonces, si muere mamá, yo estoy perdiendo mi lugar de hija. Si muere un hijo, yo estoy perdiendo mi lugar de madre. Entonces, es como que de repente, ¿sí? Ni sabemos ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni para qué estamos en este plano. Entonces, por eso es que se produce este shock. ¿Qué hace el cerebro como mecanismo de defensa? Lo niega. Esto no me puede estar pasando, ¿no? Les diría que es algo hasta sano que lo niegue, en una primera etapa, por supuesto, ¿no? Porque es tan grande la desorganización que entonces digo, no, esto no puede ser verdad, ¿no? Que si me quedo en esa etapa, nunca voy a habilitar la aceptación. Puede aparecer el enojo. Y todas estas emociones que estoy nombrando, le damos la bienvenida. Y si vemos a alguien que las está vivenciando, seamos condescendientes y que vivencie esa etapa, ¿no? Porque muchas veces nos salen, ¿no?, como recetas fáciles para poder dar. Bueno, no te enojes, quiere decir que no tenés fe. Entonces empezamos a hacer una mezcolanza ahí, una ensalada. No, el enojo es una emoción, ¿sí?, necesaria para poder atravesarla. El enojo va a buscar seguramente culpables, ¿no? Y entonces ahí empiezan los hubiera y los hubieses, que yo los llamo hubiera y hubieses tóxicos, porque no sirven para nada, ¿no? Si yo hubiera estado, si yo hubiese dicho, si yo lo hubiese acompañado, si hubiésemos ido a otro médico, si no lo hubiese llevado a tal guardia, si lo hubiese acompañado más, hubiera, ¿no? Es como que nos autoculpamos y también buscamos culpables externos, ¿no? El médico, la justicia, y hasta a veces, hasta Dios ocupa el lugar de culpable, ¿no? O sea, ¿existe Dios frente a esta realidad? ¿No? Nos preguntamos. Y sí, ¿cómo no nos vamos a preguntar si somos humanos? Es inherente a nuestra especie. Aparece el miedo, la tristeza, sensación que nos pase lo mismo, ¿no? Muchas personas hasta empiezan a registrar físicamente síntomas que tenía la persona que ya no está. Miren, yo estudié todo esto, trato de instruirme, de elaborarlo desde un plano cognitivo, ¿no? Desde acá. Pero cuando me tocó hacer el duelo de una prima hermana mía, que era casi mi hermana, ¿no? Mi hermana del alma, que murió de ELA, después que ella muere, durante un largo tiempo, yo sentía los mismos síntomas que ella, físicamente. Me costaba muchísimo caminar.
y ella fue la vieron que la ELA es abrumadora y se va apoderando de todas las funciones motoras. Bueno, lo primero que ella pierde es la capacidad de caminar. Entonces, cuando yo la acompañé durante 2 años en el proceso de la enfermedad, pero fíjense lo que era mi cerebro, ¿no? Cuando ella muere, mi cuerpo se apodera de eso que yo desde acá quería controlar, ¿no? Por eso no nos asustemos si aparece algún signo físico que nos da miedo, que es el que padeció la persona que ya no está. Eso también entra dentro de las posibilidades, ¿no? El dolor intenso va a producir tristeza. Un duelo sin tristeza es un duelo patológico, les podría decir, ¿no? Un duelo siempre viene de la mano de la tristeza. Y como cada emoción tiene su función de ser en nuestra psiquis, la tristeza es la que después nos va a permitir, va a ser la mano que nos va a llevar a otro estado más de bienestar. Pero al principio hay tristeza. Y finalmente, después de ese shock, de la negación, del enojo, del miedo, de la tristeza, existe una luz, ¿sí?, detrás de ese túnel. Existe. Y es la aceptación plena, ¿no? Que nada tiene que ver con el olvido, porque el ser amado siempre va a estar presente en mi memoria, pero va a estar presente en mi historia, no en mi presente. En mi presente va a existir la ausencia. Esa persona no está más. Ese ser querido no está más. Y vamos a ver conductas que no nos ayudan, como por ejemplo dejar sus objetos intactos, dejar su guardarropa por un tiempo prolongado, ¿no?, sin tocarlo. Porque hay una parte, ¿sí?, como que puja por esa ilusión de que esa persona está. Y mientras sigamos en esa ilusión, no le damos paso a la aceptación, ¿no? El presente me va a indicar, con mucho dolor, no está más. Ese ser humano, esa persona amada, ya pertenece a mi pasado. Lo voy a llevar siempre en mi memoria, ¿sí? Y voy a poder transitar lo que me quede a mí en el viaje de la vida de recuerdos, experiencias, vivencias, ¿sí?, que juntos hemos transitado. Pero la realidad es la realidad. La persona ya no está más. ¿Cómo hacemos para acompañarnos y acompañar si tenemos a alguien cercano que está transitando un duelo, ¿no? En el acompañarnos vamos a hacer foco en primer lugar, cuidar nuestra salud física, ¿no? Esto que yo les contaba de lo que me pasó a mí. Obviamente que tuve que recurrir con mucho temor a neurólogos, a médicos, ¿sí?, para poder yo comprender cómo estaba mi salud.
porque el dolor a veces no aparece tanto en la psiquis, pero sí aparece en algún rincón del cuerpo, ¿no? El cuerpo habla lo que la mente calla. Tener una red de apoyo, vivir el duelo de manera solitaria es muy arduo, ¿no? Es lo que le pasaba a este señor que buscaba y buscaba el granito de arroz, ¿no? Cuando se dio cuenta que no lo iba a conseguir, que nadie le podía dar ese granito de arroz, cuando se dio cuenta que todos habían pasado por alguna experiencia similar o estaban pasando, ahí es como que su lágrima pudo diluirse en el gran océano de la vida. Entonces, buscar siempre una red de apoyo, familiares, amigos, profesionales si es necesario. Poder mantener rituales personales. ¿Sí? Esta sociedad actual rechaza de raíz los rituales. Si nosotros vemos en todas las tradiciones, los rituales, ¿sí?, de despedida de un ser querido, tenían características de tiempo y espacio. Ahora es todo rápido, ¿no? Todo rápido. De repente nos avisaron que falleció una persona conocida, querida, ¿no? Y nos surge, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para despedirme? No hay velorio, no hay nada, lo van a cremar. Y uno queda ahí como a mitad de camino, ¿no? Los rituales son importantes porque marcan ese momento de la despedida que nuestra psiquis va a necesitar. Por eso, gracias a Dios, nosotros podemos tener rituales que nos da la fe, ¿no? Como puede ser la oración, rezar una misa por ese ser querido, no sé, visitar dónde están sus cenizas, o dónde está su cuerpo. Pero hoy tengamos presente de que, ¿no?, esta rapidez en la que estamos inmersos ni siquiera respeta esos rituales. Tener actividades con sentido. Aunque me cueste salir de mi casa, buscar una actividad que tenga para mí un sentido, ¿no? Desde lo creativo, y también desde la ayuda, ¿no? Muchas veces, sobre todo a las personas que han sido responsables de la muerte de otro y que ya no pueden remediar lo sucedido, hasta los terapeutas que acompañan sugieren lo que en la justicia se llama la probation, ¿vieron? Que son esas pequeñas acciones que tenemos que hacer como para mitigar ese daño que se ha producido, ¿no? Y la probation es, no sé, si yo no pude acompañar a mi madre, o porque estaba lejos, o porque estaba peleada, o porque, no sé, las circunstancias de la vida, ¿cuál sería la probation en ese caso, ¿no?, particular, como para que entendamos, ¿no? Bueno, es saludable que quizás yo dedique una horita en la semana, cada 15 días, y vaya a visitar un hogar de ancianos, ¿no? Y comparta con ellos. Entonces es como que yo no puedo remediar lo que pasó, pero puedo transmutar ese dolor, ¿no?, en hacer el bien. Por eso,
actividades con sentido, ¿no? Combatir el insomnio, muchas veces no podemos conciliar el sueño, ¿no? Y bueno, el sueño es reparador, entonces tengamos esa señal de alerta como un faro, ¿no? que nos está indicando algo. Y si nos toca acompañar el duelo, hagámoslo con mucho respeto. Evitemos los consejos, porque como yo les decía al principio, ¿no? el duelo es único. Entonces mi consejo, lo que a mí me hizo bien, al otro quizás no le haga bien. Entonces evito dar consejos, escucho, es el momento de la escucha. El ser doliente necesita ponerle palabras a lo que le está pasando. Te escucho, simplemente, ¿no? Te escucho. Respetar la autonomía de esa persona que hace lo que puede en el tiempo que puede y cómo puede. Entonces, no da recetas, no tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, anotate en yoga, no. Te va a servir hacer algo, pero darle la autonomía de que la persona lo pueda elegir. Y muchos gestos de afecto, ¿no? Es el momento del abrazo, es el momento de la ternura, es el momento del apretón de manos, es el momento de simplemente decir, aquí estoy, para lo que necesites. El duelo es un proceso, no es un estado. Acá tengamos cuidado, porque en el afán de recordar y que no se nos vaya de la memoria ese ser querido, a veces lo convertimos en un estado, ¿no? Estado civil, casado, soltero, viudo, no, eso es un estado, pero esto es un proceso. Va a pasar, esto va a pasar. Si lo hemos experimentado antes, mejor, porque ya sabemos de lo que estamos hablando. Y si es la primera vez que nos toca, tener la esperanza de que va a pasar, ¿no? Tratando de buscar un equilibrio emocional, ¿sí? Negando el dolor no va a ser sano, ya lo dijimos, porque impide reconocer lo que verdaderamente sentimos. Permanecer en el dolor tampoco es saludable, porque va a estancar nuestro crecimiento personal, ¿sí? Y nos va a mantener atrapados en el sufrimiento. Lo que sí es sano es aceptar ese sufrimiento como una parte natural, ¿sí? Buscar ayuda, lo que les decía antes. Y una dinámica saludable consiste en reconocer el dolor, pero sin permitir que domine nuestra existencia. Cuando estamos transitando un duelo, nosotros manejamos, somos el conductor de nuestro vehículo y el dolor es nuestro acompañante, sí o sí, es nuestro copiloto. Lo patológico empieza a gestarse cuando el copiloto se hace dueño del manejo. Ahí tenemos que estar con una señal de alerta. El duelo, ¿por qué? O para qué, mejor dicho, atravesamos
estas circunstancias en la vida, porque es un motor de vida. Parece una paradoja, pero es el motor de vida, ¿no? La finitud impulsa la vida. Cuando yo le tengo miedo a la muerte, el antídoto de ese miedo es la vida. Cuanto más me aferro a la vida, el miedo es inversamente proporcional. El miedo disminuye. La finitud nos confronta con nuestra mortalidad. Nacimos para morir. Única verdad. En este momento estamos muriendo. Estamos muriendo a las 4 de la tarde de cuando empezó esto, estamos muriendo a nuestro desayuno de la mañana, estamos muriendo al pensamiento que teníamos antes de llegar. O sea, vamos viviendo a cada instante nuestra finitud, que es nuestra única verdad. Por eso nos tiene que motivar esa finitud, es el combustible y el motor de la vida. Y es lo que va a valorar, lo que va a ser posible valorar cada instante de nuestra vida. No esperemos a mañana para llamar a ese ser querido. No importa el resultado. No nos aferremos al resultado, pero no esperemos a mañana. No esperemos a mañana para decir un te quiero, para tomar una decisión saludable. El momento es hoy, es el ahora, de lo único que somos capaces. El proceso de sanar implica que el dolor, lo que les decía antes, ¿no?, deje de ser el que conduce nuestro automóvil. Sepamos que el duelo se asemeja a un trabajo de parto, y todo trabajo de parto, las que somos mujeres y hemos dado a luz, antes, durante o después, atravesamos el dolor. Hay un especialista que habla sobre el duelo y hace una analogía, ¿no?, que transitar el duelo es semejante a como si nos hubiésemos quemado vivos, como que todo nuestro cuerpo se hubiese quemado, ¿no? Hay que ir cicatrizando y teniendo paciencia de que la piel se vaya regenerando, capa por capa. Entonces, eso es un trabajo emocional. ¿Cuándo podemos decir que ese proceso, y no es un dato numérico matemático, pero más o menos, ¿no?, si ese dolor ya supera más de 2 años, es que la tristeza está golpeando la puerta de la depresión. Pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Hay profesionales capacitados para eso. Muchas veces recibo, ¿no?, consultantes que en la primera consulta, cuando uno pregunta y contame algo de tu vida, no, porque yo estoy mal de cuando se murió mi mamá, o cuando se murió mi marido, o cuando se murió mi hijo. Bueno, la primera pregunta que yo hago es, ¿cuánto hace de esto, no? Si hace 2 meses, si hace 1 año, si hace 1 año y medio, estamos transitando un proceso de duelo, ¿sí?, normal. La persona no está mal. Es normal que le pase eso. Pero si la persona me responde, no, hace 10 años, hace 15 años, bueno, ahí ya estamos. Yo ya enciendo una lucecita, que ya el acompañamiento viene desde otro lugar, porque ya la tristeza le está dando lugar a la depresión. Y la depresión hay que curarla, es una enfermedad, ¿sí?
Y hay profesionales capacitados para curarle. Se cura, se acompaña. Y finalmente, ¿no?, la reconstrucción y la aceptación, ¿no? Una reconstrucción que va a permitir aceptar la vida con limitaciones. ¿Sí? Hay un pedazo nuestro que ya no va a estar. Va a estar una limitación. ¿Sí? Ese ser querido, ese plato, esa cama, ese lugar, esa casa, no va a estar. Entonces vamos a tener que aprender a caminar con una limitación. Y cuando yo incorporo algo, es mucho más fácil de transitar. Y por último, ¿no?, abrazar esa sanación y elegir vivir con esperanza y fortaleza. Nosotros, los que estamos acá, que tenemos fe, tenemos un plus. No es lo mismo transitar esto con fe que sin fe. Y eso es lo que en un ratito ya Rodolfo, ¿no?, con su experiencia y su sabiduría, nos va a poder compartir en esta tarde. Para finalizar, me viene a la mente una frase que cita Richard Bach en San Salvador Gaviota, un hermoso libro, ¿no?, que él dice: elige vivir, entre signos de admiración, ¿no? Elige vivir. Y si no lo haces por vos, hacelo por el que partió. Porque él ya no tiene posibilidades de elegir, mientras que vos sí. Y si podés elegir vivir, honrá la vida y vivila intensamente. Que así sea, que podamos transitar, ¿no?, con la ayuda de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de personas capacitadas y de nuestra fe, que es un plus muy necesario para estos momentos en los que tenemos que atravesar. Muchas gracias. Gracias porque los rostros de ustedes, vistos desde acá, cada uno, a través de sus gestos, me estaba compartiendo su dolor. Y entonces el mío se hace más llevadero. Que tengamos una linda tarde y sigamos reflexionando y creciendo juntos. Gracias. Ana hablaba de la experiencia sacerdotal. Los sacerdotes acompañamos mucho este tema de las pérdidas y de las muertes. Y realmente, Ana, lo que nos compartiste realmente creo que nos ayuda mucho en este acompañamiento, ¿no? Mucho de lo que dijiste es realmente los procesos que vamos viendo, que se van viviendo. Y lo que nos propones, ciertamente, es lo que nos permite hacer ese duelo, ¿no? Yo, de esta experiencia de acompañamiento, te quiero agradecer, ¿eh? Realmente nos has ayudado mucho. Así que bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es muy movilizante, así que vamos a hacer una pausa para ponernos un poquito más en movimiento físico, que también ayuda a descontracturar. Ana nos decía, que me pareció muy interesante, entre otras cosas, ¿no?, poder centrarnos en el para qué. Y precisamente es la fe la que nos da el para qué. La muerte tiene un para qué. Y ese para qué lo encontramos en la historia de salvación, en Dios mismo, ¿no? Porque si el centro de la vida cristiana es la Pascua, Pascua es muerte y resurrección.
pero la Pascua de Cristo también es nuestra Pascua. Y por eso nosotros continuamente vivimos en la vida esta dinámica de muerte y resurrección. Y es más, para que haya vida siempre algo tiene que morir. No hay vida si algo no muere, ¿no? Y donde hay muerte, Dios interviene y saca la vida. Por eso, desde la perspectiva de fe, todo momento de pérdida, de muerte, es un momento pascual en donde Dios quiere transformarlo en vida. Me pareció muy bueno todo esto que Ana nos compartía, porque lo que yo decía recién, lo que decía al inicio de la charla, a veces cuando uno predica esto, puede correr el riesgo de querer tapar procesos. Y por eso no se trata de dar este salto desde lo humano a la fe, sin integrar la fe desde lo humano. Y por eso que hay que conectarse con la vida, que Dios de la muerte saca vida, es real, pero para eso hay que asumir la muerte. Cristo lloró ante la muerte. Cristo no quiso morir, no quiso atravesar por la muerte. Dijo que sí, asumió la muerte y esa muerte fue generada de vida. Pero eso implica procesos humanos que tenemos que hacer, iluminados, por supuesto, desde la fe, ¿no? Y algo que decía Ana, que yo lo veo cada vez más de la experiencia sacerdotal, es este tema de cómo el espíritu del mal nos tienta muchas veces con la culpa. Hay una culpa sana. Cuando yo veo, a ver, esto no lo hice bien, esto podía haberlo hecho de otra manera, acá me equivoqué, pero esto que descubro como equivocación, como lo que no hice bien, como que no amé, o hice daño, es el momento en donde Dios interviene para transformar mi vida y del mal sacar el bien. Esa es la culpa evangélica. La culpa como el lugar donde Dios actúa para transformar lo que está mal en mí o lo que estuvo mal, transformarlo en bien. Quedarse en lo que hice con el mal es una culpa que en psicología se llama neurótica y en dimensión teológica es la tentación del maligno. Es la culpa que me atrapa y me impide caminar por los caminos que el Señor quiere que camine en estos momentos. No es la culpa liberadora, es la culpa que me esclaviza en posturas que no son las que Jesús quiere para mí. No sé si me consigo explicar en esto, ¿no? Porque me parece que es fundamental. Este tema de la culpa es un tema llave, no solo en la experiencia de la pérdida, en la experiencia de vida cristiana, ¿no? Quizás alguna vez cierta forma de presentar el Evangelio, cierta catequesis, fueron generadoras de culpa, que no son realmente liberadoras, ¿no? El Señor viene a liberarme de aquello que yo hice mal, que yo no hice bien, y me da la posibilidad, esto que decía Ana me parece que es, incluso teológicamente, si no cuidé, ahora empezar a cuidar. Eso es tremendamente reparador. Pero ese es el proceso de toda vida, porque en el fondo lo que hay en una culpa neurótica o en una culpa que me paraliza, hay una actitud de soberbia. No me acepto con mis límites, no acepto que he errado, que me pude equivocar, no acepto que soy un ser humano, que soy falible, quiero ser Dios. Y en el fondo aparece esta actitud de omnipotencia. ¿Cómo no lo salvé? ¿Cómo no lo salvé? Como si en mí estuviera la posibilidad de salvar a alguien, ¿no? Entonces, es ese exceso, entre comillas, de responsabilidad por la cual yo creo que puedo salvarle la vida al otro. Y no pensar que Dios no me eligió a mí como el único instrumento. Que si yo hubiese querido salvarle la vida, también hubiese elegido otros instrumentos. Ubicarme en este lugar creatural, donde tengo un lugar en la misión del Señor, pero no toda la misión del Señor depende de mí, ¿no? Y por eso esto de no asumir responsabilidades que no son las que me corresponden. Vamos a entrar en el tema. Esto me suscitaba a partir de la charla de Ana, ¿no? La fe es un don de Dios.
nuestro ser naturalmente tiende a la fe. Hay una tendencia en nosotros, ¿por qué hay una tendencia hacia lo absoluto, hacia lo trascendente? Porque fuimos creados por Dios y nuestro ser tiende hacia Él. Mi corazón está inquieto hasta que no repose en ti, Señor. Este ser creatural que somos nosotros, fuimos creados con una tendencia, con un ir hacia, con un ir hacia Dios, porque fuimos creados por Él y para Él, ¿no? Pero además de esta fe natural que todos tenemos, en el bautismo hemos recibido ese don que se llama la fe teologal. Realmente el Espíritu Santo fue la primera efusión del Espíritu en nuestra vida. En el signo del agua descendió el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos habita para siempre, que está en todo nuestro ser, y que es el Espíritu que me mueve a llamar a Dios de Padre y a Jesucristo de Señor. Por eso esa fe teologal es la fe que me permite reconocer a este Dios uno y trinitario. Ninguno de nosotros carece de este don, porque lo hemos recibido de Él. Pero todos tenemos que cultivar este don, tenemos que alimentarlo. Yo siempre digo, ninguno de nosotros le da la llave de su casa a un desconocido. Pero si yo tengo un vecino, un pariente que es una persona muy honesta, lo conozco hace años, me podés cuidar la casa y le doy la llave. Porque la fe, la confianza en el otro se funde en el conocimiento. Cuanto más lo conozco a Dios, cuanto más crece mi relación con Él, más crece mi fe, porque más crece mi confianza en Él. Y la fe es aquel don de Dios que envuelve toda mi vida. La fe es una experiencia vivencial, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en Deus Caritat Es, lo dijo muchas veces, pero está citado en Deus Caritat Es, dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. El cristianismo no es un montón de ideas que tengo, el cristianismo no está acá en el intelecto, el cristianismo no es una ideología, no es simplemente portarme bien, sino que es un encuentro con un acontecimiento, con una persona, con mayúscula, esa persona es Jesucristo, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y por eso la fe es vivir mi comunión con Jesucristo. Es una experiencia vincular, vivencial. Crezco en la fe en la medida en que crezco en la comunión con Él. Y puedo crecer en la comunión con Él por la acción del Espíritu Santo, que me permite una comunión creciente con Jesucristo, que me lleva a vivir la filialidad al Padre y por eso la confianza absoluta en el Padre. Esa es la dinámica de la fe. Ahora, esta fe nosotros la fundamos en verdades reveladas por Dios. Nuestro Dios es un Dios que se nos reveló, que se nos mostró. Jesucristo es la gran revelación de Dios. Y por eso lo que Jesucristo hizo, dijo, el Evangelio, la vida de Jesucristo, es la gran revelación del amor del Padre, ¿no? Pero eso que Jesucristo nos fue comunicando, la Iglesia, desde el inicio, lo fue como expresando en fórmulas breves, recogiendo lo esencial de la fe, como en resúmenes orgánicos, articulados, sobre todo destinados para las personas que se iniciaban en el bautismo. Capaz que alguno de ustedes, no lo sé, hizo el catecismo de las preguntas y respuestas. Había que estudiarlo. ¿Sí? ¿Vos también? Vos también, muy bien. Yo no. No, lo que pasa es que sé mentir. Porque empecé con ese catecismo en un convento de hermanas que había en la esquina, me aburrió, me fui, y mi hermano entonces me llevó a la parroquia y ya había otra catequesis que estaba cambiando con dibujitos, con cosas más diferentes, y ahí me entusiasmó mucho más. Pero porque ese catecismo quizás nos pudo haber llevado a pensar que la fe eran como verdades que yo seguía. Y la fe no son seguir verdades, ideas. La fe es seguir esa gran verdad que es Jesucristo. Pero esas verdades
revelan quién es Jesucristo y quién es el Padre. Eso es lo que llamamos los dogmas de fe. Esos son los dogmas de fe. Y esos resúmenes los conocemos como el creo o el credo, símbolo de la fe, profesión de fe. Actualmente en la liturgia, en la misa, en los sacramentos, pero sobre todo en la misa, utilizamos dos fórmulas de fe, dos símbolos de la fe, dos credos. El credo más cortito, que es el que rezamos todos los domingos, llamado símbolo de los apóstoles, porque es considerado como el resumen de la fe que los apóstoles comenzaron a transmitirnos. Y es el credo, el símbolo de la fe que utilizó la Iglesia romana, la Iglesia de Roma, con Pedro como el primer obispo de Roma y el primer papa. Por eso es la Iglesia que nos va a transmitir toda esa experiencia petrina, es decir, toda esa experiencia de Pedro, toda la doctrina de Pedro, y Pedro convivió con Jesús, que se expresaron en esas verdades que nosotros pronunciamos cada domingo. Pero los que han viajado a otros lugares, o acá también lo hemos hecho algunas veces, hay un credo más largo, que también está en el ritual que usamos en la misa, que es el niceno-constantinopolitano, porque es el credo que nace de dos concilios de la Iglesia, el de Nicea y el de Constantinopla. Las primeras preguntas que se hizo la Iglesia, la comunidad cristiana, los discípulos de Jesús, fue: ¿quién es Jesús? Hombre, Dios, ¿cómo puede ser esto? Es todo hombre, es todo Dios. Y la Iglesia fue dando respuesta en los primeros concilios a ese gran interrogante de quién era Jesús. Y a partir de Jesús, ¿qué es la Iglesia? A partir de Jesús, ¿qué son los sacramentos? Estos dos concilios iluminaron mucho estas verdades de fe. Y por eso se unieron las conclusiones de los dogmas de estos dos concilios de la Iglesia. El de Nicea fue en el 325, el de Constantinopla en el 381, y se redactó un credo a partir de estos dos concilios. Este credo fue asumido por la Iglesia ortodoxa, es decir, la Iglesia oriental. Por eso compartimos este credo. Es el credo que la Iglesia oriental siempre utiliza. Pero también lo usa la Iglesia occidental, latina. Quien fue a otros países, en otros países se suele usar, sobre todo en Europa se suele usar mucho en las Eucaristías este otro credo. Después, esto lo digo entre paréntesis como un dato ilustrativo nada más. Después la Iglesia Católica le agregó la fórmula que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y la Iglesia Ortodoxa decía que el Espíritu Santo procede solo del Padre a través del Hijo. Eso fue una de las cosas que nos distanció dogmáticamente y que hemos tenido que trabajar durante años. Pero eso fue un agregado después. Pero después en todas las otras verdades nosotros coincidimos en ese credo con la Iglesia Ortodoxa. Pero además de ese credo existen otros credos que fueron compuestos en diversas circunstancias de la Iglesia y que fueron compuestos ante circunstancias concretas de la Iglesia, ante momentos de la Iglesia, en respuestas a necesidades concretas que había. Por ejemplo, hay símbolos de las diferentes iglesias apostólicas antiguas, es decir, esas iglesias fundadas por los primeros apóstoles. Ustedes saben que los obispos son descendientes de los apóstoles, son los sucesores de los apóstoles. En torno al obispo o al apóstol en su lugar se constituye una iglesia, que es la iglesia particular. ¿Por qué? Porque el obispo o el apóstol que inició esa iglesia tenía la plenitud del sacerdocio de Jesucristo. Era la plenitud de la mediación. Por eso el obispo es el único que puede ordenar otros obispos, ordenar presbíteros. Tiene la sucesión de hacer suceder a otros. En torno a la figura del obispo como el pastor, aquel que tiene la plenitud del sacerdocio, que representa a Cristo plenamente, sacerdote, cabeza, se constituye ese cuerpo eclesial que es la iglesia diocesana. Y por eso todo lo que se da en la iglesia universal se da en cada iglesia diocesana, también llamada iglesia particular. La iglesia universal no es la suma de las iglesias particulares.
en cada iglesia particular se da todos los medios de salvación. Es decir, el Papa, que es el pastor universal, es Papa porque es el pastor de la iglesia de Roma, es el obispo de Roma. Entonces, es el primum entre pares. Entre todos los obispos es el primero que tiene el pastoreo universal porque es el pastor de la considerada la iglesia madre, que es la iglesia de Roma. Estas iglesias fueron elaborando a lo largo de la historia sus propios credos. Un credo muy importante para nosotros es llamado el símbolo de San Atanasio. Después también ciertos papas, como Dámaso I, que elaboró un credo que muchos dicen que no fue de Dámaso, sino que fue de San Jerónimo. Y otros dicen que no fue de San Jerónimo, sino que fue de la Galia del siglo VI. No importa, pero fue un credo que la Iglesia utilizó muchísimo. Y más cercano a nosotros, que yo se los recomiendo si entran en internet, poder leerlo, meditarlo y rezarlo, es el credo que nosotros heredamos del Papa San Pablo VI, el credo del pueblo de Dios. Todos estos credos no dicen cosas diferentes, por supuesto, es la misma fe, pero son credos que acentúan en un momento de la historia determinadas verdades de fe. No son que uno, bueno, yo sigo este credo, vos seguís el otro. Ninguno de estos credos entra en contraposición el uno con el otro, porque expresan la verdad de fe. Solo que acentúan momentos de la historia, respuestas históricas, ante verdades que tenían que ser rescatadas y ser mostradas. Entrando ya en el tema de la resurrección y la vida eterna, nosotros en el credo apostólico, el que rezamos todos los domingos, decimos: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. En el credo niceno-constantinopolitano decimos: esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y en el credo de Atanasio decimos: ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. A su venida, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus obras. Los que hayan obrado el bien irán a la vida eterna, los que hayan obrado el mal al fuego eterno. Son diferentes formas de expresar cómo todos nosotros participamos de la resurrección del Señor. Así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. Y Pablo VI en su credo dice: creemos en la vida eterna, creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio, como las que son recibidas por Jesús en el paraíso enseguida, que se separan del cuerpo, como la del buen ladrón, constituyen el pueblo de Dios, después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Son las diferentes expresiones de esta fe en la resurrección. Dice el Catecismo de la Iglesia, interpretando el catecismo que hace, toma estos dogmas de fe y los traduce en un lenguaje que nos ayude a crecer en nuestra relación con Jesús. Esa es la catequesis. En el número 989, creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Cuando dice los justos, no dice los buenos. Cuando en la Biblia se habla de los justos, cuando en la catequesis se habla de los justos, son aquellos que fuimos justificados por Cristo. Ninguno de nosotros merece el don de la vida eterna. Ninguno de nosotros merece la comunión con Jesús. El que nos hace dignos de esa comunión, el que nos otorga la posibilidad de vivir en comunión con Él y vivir un día eternamente con Él, el que nos regala el don de la resurrección, es Jesucristo,
justificando nuestro pecado. Es decir, justificar significa perdonar y redimir. Y por eso, ¿quiénes son los justos, los que participarán de la resurrección? Los que se dejan perdonar por el Señor y se dejan redimir por Él. Los que se abren a la obra redentora de Dios. Y el número cita una serie de textos bíblicos que los resumen en esto. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Porque la resurrección no es solo inmortalidad del alma. Todo nuestro ser resucitará. Toda mi persona volverá a la vida y a una vida eterna y una vida para siempre, una vida en plenitud. Por eso nosotros decimos, creo en la resurrección de la carne. No decimos, creo en la resurrección del alma. El alma es inmortal, el alma no muere. Lo que muere es la carne, lo que muere es el cuerpo. Por eso, cuando nosotros hablamos de pérdida de un ser querido, lo que desde la fe estamos hablando, perdimos su presencia física. Perdimos su presencia sensible, que es importante para nosotros. No lo podemos ver, no lo podemos escuchar, no lo podemos tocar, no ocupa un lugar en medio nuestro visible, pero ese ser, su alma, que es lo esencial de su vida, sigue viviendo. Y un día participará de la resurrección final cuando sea revestido de su mismo cuerpo, ya glorioso, ya pleno de gloria. Y por eso esa llamada pérdida es una pérdida temporal. Un día nos reencontraremos para siempre con ese ser querido y nos veremos unos a otros, ya no con un cuerpo corruptible, con un yo pecador, con un yo limitado, sino con un cuerpo glorioso y un yo que llegó a la plenitud del amor y del encuentro. En el número 90 del Catecismo de la Iglesia dice: el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. La fe de la resurrección de los muertos es un elemento esencial de nuestra fe cristiana desde los inicios. Está fundada en la misma revelación de Jesucristo. Está fundada en la revelación bíblica. Es palabra de Dios. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Voy a tener que empezar a usar anteojos, ¿no? Y leemos en Juan 14, unos 13, un texto que para mí es hermoso. No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Esta expresión es bellísima del Señor. Yo me voy, pero les voy a preparar un lugar, ¿no? Qué bien que nos hace pensar, yo tengo un lugar preparado. Qué bien que nos hace pensar, este ser querido que partió tiene un lugar preparado en la casa del Padre. No sé, cuando una mamá despide a un hijo que se va de viaje. Una cosa es que se vaya de viaje con la carpa y no sabe dónde va a dormir. Otra cosa que sabés que va a la casa de tu tía, a la casa de la abuela, y que ahí tiene una pieza preparada, una cama preparada, un plato preparado, ¿no? Esto de saber el otro tiene un lugar preparado. Yo tengo un lugar preparado. Es una expresión bellísima de Jesús y Él la dice en los momentos de despedida. No se inquieten, yo les voy a preparar un lugar. En la casa de mi Padre hay lugar para todos ustedes tienen un lugar.
y yo voy a prepararles ese lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Yo quiero que ustedes estén para siempre conmigo. Y quiero que los que ustedes aman esté para siempre con ustedes. Esa es la voluntad de Jesús. Que un día nos encontremos todos, definitivamente. A mí me parece, yo siempre digo, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II, quizás teníamos puesta la mirada hacia allá, arriba, hacia donde vamos, y medio como que despreciábamos muchas cosas de este mundo. El Concilio nos enseñó a valorar cosas de este mundo, a valorar la familia, los afectos, los amigos, la amistad, a valorar la naturaleza, a valorar la alegría, a valorar la fiesta. Pero a veces en este valorar lo del camino temporal nos olvidamos hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos le da sentido a todo lo temporal que vivo. Por eso hoy en día se habla de poder vivir los vínculos, la relación con las cosas, la relación con la naturaleza, con la vida, las actividades, desde una dimensión sacramental o icónica. ¿Por qué sacramental? Los que estudiaron el catecismo de pregunta y respuesta, cuando se decía sacramento, ¿qué era un sacramento? Un signo visible detrás del cual había una gracia de Dios, un actuar de Dios en nuestra vida. El signo del agua en el bautismo, detrás de ese signo el Espíritu Santo desciende en nosotros. En el signo del pan y el vino está presente realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando yo miro la vida sacramentalmente, descubro que las cosas que Dios me regala son como un camino y un anticipo a lo definitivo. Ninguno de nosotros consigue vivir con el otro, ni en la amistad más profunda, ni en el matrimonio más intenso, más perfecto, la plenitud de la comunión. Nunca vamos a llegar a la plenitud de la comunión en este camino. Siempre vamos a tener sed de mucha más comunión. Siempre vamos a sentir que nos falta algo, que no es la comunión perfecta. Pero ese faltar algo es lo que nos lleva a tender hacia la comunión perfecta que un día será realidad. Y por eso es mirar la vida de su limitación como esa aspiración a lo total, a lo pleno, que es hacia donde vamos. Y por eso son mis vínculos los que me permiten descubrir el amor de Dios, porque son destellos de ese amor. Son mis vínculos los que me permiten descubrir que tengo tendencia a ser absolutamente amado y que solo Dios me puede amar absolutamente. Son los vínculos que me llevan a descubrir que yo quisiera amarlo al otro mucho más y que un día va a ser realidad la plenitud del amor en mi vida. Es decir, eso que nos falta y que no conseguimos es el signo. Eso que comí, disfruté y después se me acabó la comida y me quedé como con ganas de más, como que me lleva a la plenitud de que ese algo más que yo estoy buscando un día va a llegar. La muerte siempre nos mueve a orientar nuestra vida según Jesús. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ese ir hacia la casa del Padre es desde la comunión con Jesús. Él me lleva a la casa del Padre. Y por eso la muerte de un ser querido, el pensar en mi propia muerte, tiene que ser el momento de intensificar mi relación con Jesús. Porque Él es el camino hacia ese lugar donde yo quiero estar. Leemos en el Catecismo de la Iglesia, en Jesús está nuestra resurrección. Por eso ya participamos de la vida del resucitado. Ya ha sido vencida en nosotros el pecado y la muerte. En Él hemos resucitado. A la vez vivimos aún sujetos al pecado y a la muerte. Es un ya sí y un todavía no. Con la manifestación gloriosa del Señor, la resurrección será plena, la muerte será definitivamente vencida. La resurrección no es lo que va a venir solo después de la muerte.
nosotros ya estamos en comunión con Cristo vivo y resucitado, y por eso ya estamos viviendo la resurrección, ya estamos resucitados con Cristo. Él ya pagó, Él ya derramó la sangre por nuestros pecados, Él ya nos reconcilió con el Padre, asumió mi carne de pecado, ya la asumió, se la entregó al Padre para purificarla, se la entregó como don al Padre, celebró la nueva y eterna alianza de amor, llevó mi carne a la plenitud del amor, porque eso es la cruz. La cruz es Jesús que asumió mi carne humana, mi humanidad, toda mi humanidad, y realizó el gran gesto de amor, de amarnos hasta el final. Jesús murió por amor. ¿Por qué no mataron a Jesús? Porque predicó la justicia, porque condenó el mal, porque le dio lugar a los excluidos de la sociedad, porque le dijo a los fariseos y a los sumos sacerdotes y a los escribas que estaban oprimiendo a su pueblo, que esa ley que predicaban era una ley que los oprimía, que no los dejaba vivir en libertad, porque condenó a los que hacían el mal, oprimiendo a la gente, porque quiso amar a la humanidad toda, y la amó hasta el final, y la amó en cada enfermo, en cada persona débil, en cada sufriente de la sociedad. La muerte fue consecuencia de su amor, amó hasta el final. Él no murió por amor a la muerte, murió por amor a la humanidad, se jugó hasta el final. Pero para llevar la humanidad, asumió mi humanidad al gran gesto de amor que nos reconcilió con el Padre. Ya somos seres perdonados y reconciliados. Ya participamos de la vida nueva en el amor, que es la vida de la resurrección. La resurrección va a ser la plenitud del amor. Nosotros ya estamos participando un día, por eso estamos siempre en dimensión pascual. Estamos muriendo al pecado y resucitando a la vida nueva. Estamos siempre en esa dinámica. Estamos siempre madurando en el amor. Un día llegaremos a la plenitud del amor, en el encuentro definitivo con Cristo y con el Padre, a la plenitud de la Pascua, a la plenitud de la alianza. Pero ya somos seres resucitados. Ya el pecado ha sido muerto en nosotros. Y en cada momento de nuestra vida Dios vuelve a matar ese pecado para hacernos vivir una vida nueva. Vamos a ir, pues si no. ¿Qué actitudes nos llama el Señor a tener ante la muerte? Primero, asumir el dolor por amor. El otro tiene derecho al encuentro definitivo con Cristo. Dejarlo partir. Y dejarlo partir por amor. La muerte es Pascua. El otro no parte a la nada. No parte al fin. El otro parte para ir a la casa del Padre, para encontrarse con el Padre. Dejarlo partir. Ana ponía esta imagen del parto, ¿no? Yo siempre digo en los responsos, esto es como el parto, es decir, me duele que el otro se vaya, pero el otro se va a la vida y no a la muerte. El otro le pertenece a Dios. Dios me lo regaló. Y ahora lo alejó de mi mundo sensible, pero un día me lo va a devolver. Ese regalo de Dios un día me lo va a devolver, y me lo va a devolver en plenitud. El reencuentro será diferente, porque en esta vida nos queríamos mucho, pero también nos peleábamos, nos fallábamos, nos limitábamos, nuestro amor era limitado. Un día va a ser la plenitud del amor, la plenitud. Estoy en comunión con Él y con ella. Recorro el mismo camino, voy hacia el mismo lugar. La muerte de un ser querido nos une más a Cristo, porque estoy caminando con ese ser querido a la casa del Padre. No queremos, hermanos, que vivan en ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. No quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Estén tristes, porque la pérdida física hay que asumirla, hay que procesarla, pero asúmanla desde la esperanza. Es una tristeza, un dolor esperanzado. Es un dolor cargado de esperanza. Y el otro dogma que nosotros siempre proclamamos, creo en la comunión de los santos, ¿no? El credo apostólico dice, creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. El credo de Pablo VI dice: creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de las bienaventuranzas celestes, y que todos se unen en una sola iglesia. Una sola iglesia. Nosotros, cuando hablamos de la iglesia, el pueblo de Dios, somos los que estamos acá, pero también los que han partido. Ellos siguen perteneciendo a esta familia de Dios que es la iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está nuestra disposición al amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos asegura Jesús: pedid y recibiréis. Profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Bendito sea Dios, santo, santo, santo. Amén. Este dogma de la comunión de los santos tenemos que tomarlo con fuerza, ¿no? Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es en cierto modo una explicitación del anterior, dice el Catecismo de la Iglesia, porque si somos Iglesia, estamos unidos. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? Y los santos son los que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Nosotros somos los santos, santos y pecadores. Pero somos santos porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos santificó. Y tenemos el mismo Espíritu y somos parte del mismo cuerpo que es la Iglesia. Ustedes saben que en la liturgia eucarística, en el momento más importante después de la consagración y que se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo en gratitud al Padre, y se pide la unidad, el sacerdote nombra las tres dimensiones de la Iglesia. A los santos, esta iglesia que ya está en la gloria de Dios, y nombra a los santos, a la Virgen, a San José, el Santo del Día, a los apóstoles, a los mártires. Pide por nosotros, lo que peregrinamos, que nosotros podamos estar en comunión y crecer en esa comunión, en esa unidad. Y piden por la iglesia purgante, es decir, los que partieron de este mundo y están también en camino a la casa del Padre y esperando la resurrección final, y nombra a los difuntos. Por eso, cada vez que yo recibo a Cristo, en Cristo están todos los seres queridos que han partido. La Eucaristía es comunión con ellos. Cada vez que yo me encuentro con Jesús, en Jesús están ellos. Viven en ellos, son el cuerpo de Cristo. Por eso no estamos unidos por un mero recuerdo. Es mucho más que eso. Estamos unidos por un misterio de fe. Estamos unidos por la misma vida. Es la unión mística. ¿Pero dónde viene místico? Místico viene de un misterio que es una verdad que me supera. Somos uno en Cristo. Y por eso la Iglesia sostiene, vamos a tener que sacar muchas de las cosas que tenía para decir. La Iglesia sostiene, estos son los tres estados de la Iglesia, ¿no? Peregrina en la tierra, Iglesia que se purifica, Iglesia gloriosa. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor de Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí a Él. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. De ninguna manera se interrumpe. Estamos en comunión con ellos. Más aún, la constante fe de la iglesia se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros rezamos por ellos y ellos nos acompañan desde la casa del Padre. Decía Santo Domingo: no lloren, les seré más útil después de mi muerte y los ayudaré más eficazmente durante mi vida. Nuestros seres queridos nos ayudan mucho más ahora que están junto a Jesús, que su alma está junto a Jesús, que cuando estaban en esta tierra. Nos están acompañando, nos están cuidando de la casa del Padre. Y Santa Teresa del Niño Jesús, Teresita, le decía: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Es hermoso esto. Pasaré mi cielo, estaré ya haciéndole el bien a ustedes. Ellos nos están haciendo el bien a nosotros. Y nosotros le hacemos el bien a ellos porque rezamos por ellos.
La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honra con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues en una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Ellos interceden por nosotros y nosotros pedimos por ellos. Pero seguimos en esa comunión del mismo bautismo, en la misma pertenencia a Cristo, ¿no? Y por eso, desde la comunión de los santos, siempre hay lugar para la reconciliación. Cuando alguien dice, lo que no le dijiste en vida no se lo vas a poder decir ahora, eso es mentira, eso es mentira. Lo que yo no le dije en vida, se lo puedo decir ahora, porque estoy en comunión con Él. Le puedo decir que lo amo, que me perdone, que actuó mal, que eso que me hizo se lo perdono. Nosotros podemos seguir en comunicación con ellos. Hay sanación de vínculo después de la muerte desde la fe. La muerte no rompe la comunión, estoy en comunión con los que partieron. No es un mero recuerdo, es comunión real, honda, profunda. En el encuentro con Cristo vivimos el encuentro con ellos. La celebración eucarística es la comunión real con ellos. Ahora nos aman desde la plenitud del amor. Ahora nos aman desde la plenitud del amor. Ahora son plenamente ellos, plenamente ellos. Por eso tenemos que agradecerle a Dios la partida de nuestros seres queridos, aunque suene duro, aunque para mí sea una ausencia sensible. San Agustín decía, yo es una frase que no repito mucho porque puede ser malinterpretada, pero San Agustín decía, la muerte es un remedio. ¿Pero por qué es un remedio? No porque termino de sufrir, es un remedio porque Dios me va a dar lo que yo siempre deseé. Pero yo siempre digo, es un remedio con receta médica. El que lo mande es Él. El que lo mande es Él, cuando Él quiera, cuando Él quiera. Pero es un regalo de Dios, bendito. Por eso los santos cantaron a la muerte, Francisco, bendita muerte. Porque la muerte es el encuentro definitivo. Por eso, sin dejar de asumir el dolor y este proceso que tan bien nos decía Ana, no podemos perder lo esencial de nuestra fe. La muerte es el paso a la vida. Dar gracias a Dios porque de la muerte saca vida. Alegrarnos de la Pascua de nuestros seres queridos. Alegrarnos de la Pascua de nuestros seres queridos junto al dolor de la pérdida. Por eso yo siempre digo, en las despedidas hay mucho dolor. No lo voy a ver por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Después lo voy a volver a ver. Por mucho tiempo lo voy a ver. Pero estoy en comunión con ellos y este ser partió a la plenitud de la vida. Se lo merecía y lo dejó partir. Habría muchas más cosas, pero el tiempo es tirano. Si hubiera alguna pregunta, pero una pregunta cortita, algo que quedó oscuro. Bueno, continuamos otro día, porque habría muchas más cosas como para ver. Vamos a, antes de ir, los que quieren quedarse para la misa se pueden quedar, pero antes de despedirnos, a saludar a nuestra Madre. Ayer celebramos la Asunción de la Virgen, que precisamente es el signo de la mujer que ya en cuerpo y alma es la que fue resucitada por el Señor ya plenamente, es el anticipo de donde nosotros vamos a estar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, San Vicente Palotti. Muy bien, que el Señor los bendiga. Gracias.